General de esta predicación va a ser lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la mujer en Cristo. En segundo lugar, de la mujer en el hogar. Y en tercer lugar, de la mujer en la iglesia. Este orden no es accidental, no es arbitrario. Está en este orden específicamente porque este es el orden de prioridades en las que las hermanas en la iglesia deben tener ordenada su vida. En primer lugar, la mujer en Cristo. En segundo lugar, la mujer en la iglesia. Y en tercer lugar, en segundo, la mujer en el hogar. Y en tercer lugar, la mujer en la iglesia. Comencemos hablando de la mujer en Cristo. La primera cosa que debe ser dicha con respecto a la mujer en Cristo es con respecto a la identidad de la mujer. Lo primero que quisiera mencionar, amada hermana, es esto: ¿dónde está tu identidad? ¿Dónde encuentras razón de ser? ¿Qué te define? Si alguien pregunta ¿quién eres tú?, ¿qué es lo primero que se te ocurre? El punto al que quiero llegar es que nuestra identidad, la identidad de la mujer, tiene que estar primeramente en Cristo. Y en teoría, si se nos pregunta, si se nos dice ¿y dónde está tu identidad?, probablemente lleguemos a la respuesta correcta, a la respuesta esperada, y digamos, claro, mi identidad está en Cristo, pero seamos sinceros con nosotros mismos. En realidad, en la práctica, la mayoría de las veces, nuestra identidad se encuentra en otra parte. Y yo supongo, amada hermana, que te ves tentada a pensar que tu identidad está en el hecho de ser madre, o en el hecho de ser esposa, o tu identidad está en tu trabajo, o tu identidad está basada en algún puesto en la iglesia, quizá como tesorera, como cocinera, como presidenta de la femenil, y basas tu identidad en eso. De tal manera que antes de ser cristiana eres mamá, y antes de ser cristiana eres esposa, o antes de ser cristiana eres la profesión o el trabajo que tengas. Pero esto no debe ser así. De tal forma que escuchamos a hermanas en la iglesia decir cosas como: yo sin mis hijos no soy nada. Y nos suena muy bonito y nos suena muy romántico, pero en realidad este es el más claro reconocimiento de que una mujer se define más por su maternidad que por Cristo. Y escuchamos cosas quizá como: sin mi esposo yo me muero. Y puede sonar muy romántico, pero esta es la más clara evidencia de que tú, mujer, estás poniendo a tu esposo en el lugar donde Dios debe estar, y que te defines más por tu papel como esposa que por Cristo mismo. Antes de esposa, de madre, antes de la profesión que tengas o del puesto que ocupes en la iglesia, eres cristiana, eres de Cristo, eres redimida, hija de Dios. Y eso es lo que debe definirte. ¿Cuál es el problema cuando basamos nuestra identidad en algo que no es Cristo? Pues ¿qué va a pasar cuando tus hijos falten? ¿Qué va a pasar cuando ellos se vayan? ¿Qué va a pasar cuando tu esposo te falle? Cuando él te diga algún comentario negativo y comente diciendo: tú no eres buena esposa. ¿Qué va a pasar cuando en tu trabajo te despidan o por alguna cuestión quedes incapacitada para seguir realizando la profesión que estás llevando? ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, lo que te da razón de ser se va a desvanecer y tú te vas a desmoronar. Por ello, antes de ser cualquier cosa, amada hermana, tú eres cristiana. Tú eres de Cristo y eso debe definirte. Y como una mujer cuya identidad está en Cristo, necesitas cuidar de tu vida espiritual. Así que lo segundo que quiero decir con respecto a la mujer en Cristo es que debes cuidar tu vida espiritual. Si tú ya estás en Cristo, si ya eres cristiana, muy bien,
pero todavía hay mucho que hacer. Uno de los grandes problemas con el cristianismo en la actualidad es que se piensa que el cristianismo es algo estático, que el cristianismo es la meta a la cual hay que llegar, cuando en realidad llegar a Cristo es llegar a la línea de salida, no a la meta. Llegar a Cristo no es llegar al último propósito, sino comenzar apenas a vivir, comenzar una carrera, comenzar una misión, comenzar una batalla, comenzar un proyecto basado obviamente en Cristo. Así que, hermana, tú ya eres cristiana, excelente, pero ahora a luchar, a luchar, a luchar, porque eso no se acaba ahí. Tienes una misión, tienes una prioridad, y esta primera prioridad es tu vida espiritual. Tu primera prioridad antes de todo es tu vida espiritual. Porque puede ser que tu primer ministerio sea tu casa, tus hijos, tu esposo, o si no tienes hijos, quizá la profesión a la que te dedicas, pero la primera batalla, la que lo define todo, no se libra en la maternidad, no se libra con los hijos, no se libra con el esposo o en mi empleo. La primera batalla que define todo se libra dentro de las cuatro paredes de mi habitación, en la intimidad con el Señor, en oración, en devoción, en dependencia, en comunión con Dios, en donde mi vida espiritual va a crecer. Y todo va a depender de eso. Porque de hecho, esta es la primera línea de defensa que debes cuidar, porque es la primera cosa que Satanás va a atacar. Y puede que tú estés mal como madre, que estés fallando como esposa, o en tu vocación, o en la iglesia, y piensas que lo único que hay que hacer es echarle más ganas. Pero no te has dado cuenta que has descuidado tu vida espiritual, y que esta es la razón de tu fracaso en todo lo demás. Hermana, persevera en oración, persevera en la lectura de la palabra, persevera en la piedad y en las buenas obras, en la devoción privada con tu Señor, persevera en el estudio de la sana doctrina. Esto es prioritario, persevera en tu vida espiritual. La mujer en Cristo. Pero al haber dicho esto, ¿pensaremos que ya podemos brincar a las luchas específicas de la maternidad, del matrimonio? No, aún no. Aún falta algo por mencionar. Esto es tu carácter como mujer cristiana. Si tu búsqueda por una vida espiritual fuerte, por una espiritualidad profunda, no produce en ti un carácter santo, entonces lo estás haciendo mal. Por ello debemos contemplar esto, tu carácter como mujer cristiana. Y no podemos mencionar todas las características de tu carácter, pero por lo menos algunas importantes. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Este es un texto excelente para hablar del carácter de la mujer. Dios, por medio del apóstol, nos está diciendo que por medio de tu conducta, mujer, los que no conocen de la palabra pueden ser ganados. Y lo importante en esta porción es que el apóstol nos da pautas acerca de cómo debe ser el carácter de la mujer cristiana, con expresiones como vuestra conducta casta y respetuosa, y como un espíritu afable y apacible. Esas son las expresiones que el apóstol usa en esta porción. Para resumirlo de alguna forma, el carácter que se pide de ti, hermana, en esta porción puede ser resumido en una sola palabra, y eso es mansedumbre.
en la palabra mansedumbre está incluida la castidad, el respeto, la apacibilidad. Por lo tanto, hermana, busca un carácter manso. Uno de los mayores retos en la búsqueda de este carácter manso es que el mundo, por todos los medios y con todas sus fuerzas, enseña a la mujer a ser todo menos mansa. ¿No escuchamos acaso muy seguido acerca de este término de empoderamiento femenino? El feminismo radical de nuestra época es muy fuerte y demanda de la mujer que sea todo menos mansa, que sea básicamente incluso violenta. Y enseña a la mujer este feminismo terrible, que todo se trata de opresión masculina, que todo es machismo, que todo tiene que ver con algún tipo de violencia patriarcal, que todo es acoso a la mujer y que ellas tienen que protestar violentamente en contra de todo esto. Y mientras que el Cordero de Dios enmudeció y no abrió su boca y así fue llevado al matadero, y mientras que cientos de mártires de la iglesia, sin alzarse con espadas, fueron devorados y fueron apedreados y quemados, mientras eso es una realidad, las mujeres feministas, y entre ellas algunas cristianas o que se dicen cristianas, están listas para empuñar su espada, demandar sus derechos y cortar la cabeza de todo aquel que las agreda. ¿Podríamos describir a estas mujeres como castas y respetuosas? ¿Podríamos decir que tienen un espíritu afable y apacible? En ningún modo. Y claro, no estoy abogando porque las mujeres sean dejadas o que sufran en silencio por siempre. Pero si la mujer ha sido oprimida por décadas y esto no ha cambiado, no se debe a que la mujer no se haya defendido, sino a que el varón ha fallado en ser cuidador y protector de ella. Si la mujer es violentada, la solución no es que ella se vuelva violenta, sino que el hombre se levante y la defienda como a vaso más frágil, como dicen las Escrituras. Hermana, no te dejes llevar. Tú eres de Cristo. Tú buscas ser una mujer bíblica. Tu conducta debe ser mansa. Tu carácter debe ser manso. Eso es lo que Dios pide de ti. En segundo lugar, aparte de la mansedumbre, en cuanto al carácter de la mujer cristiana, también se debe mencionar la prudencia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La sabiduría en la Biblia y la prudencia son sinónimos. Así que cuando la Biblia habla de la mujer sabia, está hablando de la mujer prudente también. Se pide de ti entonces, hermana, que seas prudente. Pero puedes ser prudente con diferentes cosas en la vida. Mencionaremos solo algunas, pero la prudencia debe aplicarse a todo. Algunas de ellas son, por ejemplo, sé prudente con tu boca. No abras la boca con ligereza. No expongas los pensamientos de tu corazón sin analizar si será sabio que los demás los escuchen. Busca la palabra adecuada para decirla en el momento adecuado y calla cuando debas callar. Y quizá dirás: y hermano, ¿y mi libertad de expresión? Pero hermana, eso déjalo para los de afuera. En el cristianismo no hay tal cosa como libertad de expresión. Pues todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos está restringido y normado por nuestro Rey Jesús. Y Él nos ha dicho: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y necesaria para la edificación. En otras palabras, no podemos hablar lo que se nos antoje. No podemos hablar libremente así como nos vengan las cosas al pensamiento. Antes de abrir la boca, tenemos que preguntarnos: ¿Dios será glorificado con lo que diré?
¿La iglesia será edificada con estas palabras? Prudencia, prudencia. Pero sé prudente también con tu forma de vestir, hermana. Vivimos en un mundo caído y luchamos con fuertes oponentes. Luchamos con el mundo, con la corriente del mundo, contra Satanás, contra la carne que está en nosotros. ¿Y quieres ser tú un vehículo de Satanás para tentar a alguien, a algún varón, por tu forma indecorosa de vestir? Y claro, el varón no es pasivo en esto. El varón que es tentado por alguna dama que se viste de forma indecorosa tiene su propia concupiscencia, por supuesto que sí. Pero ¿acaso no es prudente que tú busques poner menos tentaciones para tus hermanos? Si amas la gloria de Dios y detestas que las personas pequen, ¿no es lo más sabio que tú quites todo elemento que pueda llevar a alguien a tener alguna excusa para pecar? ¿No es lo más sabio, acaso, que tú evites que los de afuera tengan alguna razón para manchar el nombre de Cristo por una forma indecorosa de vestir? Podemos pensar en lo que Pablo dijo lo que Pedro dijo en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 3, versículo 3. Dijo el apóstol Pedro: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y estas son solo dos características del carácter de la mujer que teme a Jehová, de la mujer cristiana. Hay mucho más que decir en cuanto a ese carácter de la mujer cristiana, pero necesitamos avanzar a otros asuntos. Hemos hablado de la mujer en Cristo. Hemos dicho que la identidad de la mujer debe estar basada en Cristo antes que en cualquier otra cosa. Que la prioridad de su vida debe ser su vida espiritual, su relación con Dios, su crecimiento en la fe, su santificación. Y hemos mencionado que esta vida espiritual debe producir un carácter santo, un carácter manso, un carácter prudente. Pero hablemos ahora de la mujer en el hogar. Hemos hablado de la mujer en Cristo, como cristiana. Pero más específicamente hablemos de la mujer en el hogar, de la mujer como esposa y como madre. Hay una terrible tendencia en la actualidad a devaluar el papel de la mujer en el hogar, a desprestigiar la sola idea de la mujer hogareña. De nuevo, el feminismo tiene algo que ver con esto. Y es por esta razón que necesitamos hacer algunas aclaraciones al empezar la consideración de la mujer en el hogar. ¿Es cierto que la identidad de la mujer debe estar primeramente en Cristo? ¿Es cierto que ella debe estar ocupándose primero en su crecimiento en santidad, en fe? Pero una vez que la mujer esté en esto, una vez que ella esté ocupándose de estas cosas, podemos decirlo así, su primer ministerio es su hogar. Vamos a ponerlo de esta manera. Amada hermana, servir y ayudar a tu esposo y criar a tus hijos no son obstáculos en tu camino hacia tus metas, son tus metas. Y lo voy a decir de nuevo porque esto es importante. Servir y ayudar a tu esposo y educar y criar a tus hijos no son obstáculos hacia tus proyectos y hacia tus metas, son tus metas. Antes que tu desarrollo profesional, incluso antes que tu responsabilidad en la iglesia local como cocinera o presidenta de la femenil o tesorera, antes que cualquier otra de estas cosas, está tu hogar. No inviertas las prioridades. Tu primer ministerio es este. Y más específicamente en tu hogar, en primer lugar,
esposo. Consideremos a la mujer en su papel como esposa. En esta área hay 3 palabras que vamos a resaltar, 3 palabras que la Biblia resalta y que nosotros vamos a resaltar: sujeción, respeto y ayuda. Comencemos con la sujeción. Como esposa, amada hermana, se pide de ti que estés sujeta a tu esposo. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Creo que es demasiado claro. Estén sujetas a sus propios maridos. La sujeción no implica inferioridad, no implica humillación o misoginia o menosprecio por la mujer. Nada de eso. La sujeción simplemente implica orden. Dios determinó que el orden en el que la institución del matrimonio y de la familia debían ser dirigidas es con el varón como cabeza. Como ilustración, podemos pensar en el orden, por ejemplo, que hay en la Trinidad. En la Trinidad, Cristo está sometido al Padre y Él hace siempre la voluntad del Padre. Pero eso no implica que Cristo sea inferior al Padre. Cristo es Dios, el Padre es Dios. No son inferior ni uno ni otro, pero Cristo se somete al Padre. Es lo mismo que pasa con nuestros gobernantes, a los cuales debemos sujeción. Pero eso no implica que ellos sean o que valgan más como personas que nosotros como civiles. Pero cuán caótico sería todo si cada individuo quisiera mandar a manera de autoridad. El orden es bueno y necesario. Alguien tiene que estar al frente, alguien tiene que sujetarse. Si todos intentan dirigir al mismo tiempo, las cosas serían caóticas. Así que la mujer debe someterse, sujetarse y obedecer a su esposo. No obstante, la sujeción que la mujer debe al esposo no es absoluta. No es obediencia ciega, ni tampoco es anular el juicio y las opiniones de ella. De ninguna forma. La esposa puede y aún debe desobedecer si el varón demanda algo contrario a lo que Dios pide. Porque ella debe obediencia y sujeción a su Dios por encima de la obediencia que debe a su esposo. Hermana, si tu esposo te pide algo que va en contra de lo que tu Rey Jesús pide, entonces tú no solo puedes, tú debes desobedecer. Por otro lado, la sujeción no implica que la mujer deba estar de acuerdo con todo lo que el varón piense y opine. La mujer puede compartir su juicio y opiniones en la toma de decisiones. Ella puede corregir o mejorar el punto de vista de su esposo. Incluso ella puede corregir a su esposo, exhortarlo si él se está desviando. Pero ojo, amada hermana, esto siempre con un espíritu de humildad, de mansedumbre, con amor, con prudencia y no colocándote por encima de tu esposo. Porque él es cabeza de tu familia y él es tu autoridad más próxima. Y es por eso que tenemos que brincar al siguiente punto. Además de sujeción, amada hermana, de ti como esposa se pide respeto. La sujeción no implica respeto. Por lo tanto, el respeto merece un tratamiento aparte. Efesios 5, versículo 33, dice lo siguiente: cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Y aquí dice: y la mujer respete a su marido. Para el hombre, tú ama a tu mujer. Para la mujer, tú respeta a tu marido. Nos parece que Dios sabe nuestras necesidades y sabe en lo que fallamos. Sabe que como esposos lo que necesitamos escuchar es: tú tienes que amarla, y que como esposa lo que necesita la esposa escuchar es: tú tienes que respetarlo. El caso es que tú podrías estar sometida a tu esposo y no respetarlo. Tú, amada hermana, te sometes a él cuando haces caso a lo que te dice y terminas obedeciendo. Pero podrías faltarle al respeto cuando
te la pasas quejándote y juzgando todas sus decisiones. Podrías estar sometiéndote a él cuando acatas lo que dice, pero faltándole al respeto cuando eres respondona, burlona con él. Faltas al respeto cuando le levantas la voz, o cuando en vez de corregirlo como a la cabeza del hogar, como a la autoridad inmediata que Dios puso sobre ti, lo corriges como si fuera tu hijo o tu criado. Sí, debes corregir a tu esposo porque él es pecador y necesita ser corregido, pero debes corregirlo con respeto. Y yo entiendo que el respeto es más fácil cuando tu esposo se lo gana, pero hermana, Dios no ha demandado de ti que respetes a tu marido, incluyendo alguna cláusula que diga, pero si él se comporta de manera infantil, si demuestra inmadurez o falta de sabiduría en alguna área, entonces tú puedes faltarle al respeto. No hay ninguna cláusula que diga esto. El respeto que se demanda es en todo momento. Aun si él está haciendo algo inmaduro o que te parece indecoroso, todavía le debes respeto. Hemos hablado de la sujeción, hemos hablado del respeto, pero una tercera cosa muy clara que la Biblia dice desde sus primeras páginas es, mujer, que tú eres ayuda de tu esposo, ayuda idónea. Desde Génesis se dijo eso, ayuda idónea. Y en este punto hay algo importante que aclarar. En la relación matrimonial, la mujer es ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea del hombre, pero el hombre no es ayuda idónea de la mujer. A veces suelo escuchar que la mujer dice, quiero encontrar a mi ayuda idónea, pero el varón no es la ayuda idónea de la mujer. El varón es la cabeza. Es la mujer quien es la ayuda idónea. El varón, el hombre, es el principal responsable de la familia. Es el guía, es el director del hogar, y la mujer es la asistente en ese proyecto. Y lo lamento si resulta ofensivo para la mentalidad feminista de alguien, pero esto es la Biblia. Es Dios quien dijo esto, no yo. Así que, hermana, Dios te unió con ese varón para que tú lo asistas, para que lo ayudes. Sin embargo, y esto es importante, la mujer es ayuda de su marido, no necesariamente en todos los antojos y proyectos del marido. La mujer es ayuda de su marido, no principalmente en los sueños y metas del marido. La mujer es ayuda del marido en la misión que Dios le ha dado al marido. Dios creó la familia para la expansión de su reino, con ese propósito, para su propia gloria. Y puso al varón como la cabeza de ese proyecto. Mujer, si vas a ser la ayuda idónea de tu esposo, debes serlo en la misión que Dios les dio, no en cualquier misión que a ustedes se les antoje. Y si este es el sentido en el que debes ser ayuda idónea de tu marido, entonces, ¿cuál sería una de las principales prioridades como asistente de él en la misión de Dios? Una de las principales prioridades de ti como su ayudante es su santificación. Porque el reino de Dios crecerá y se expandirá en la medida en la que ustedes sean santificados. Porque la misión de Dios para la familia marchará adecuadamente en la medida en la que ustedes estén en santificación. Mujer, ¿quieres ser ayuda idónea de tu esposo? Ayúdalo entonces a ser santo, que él sea un hombre de Dios. Ayúdalo. Y entonces con esto hemos considerado 3 de las expresiones bíblicas que se emplean para hablar de la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio: sujeción, respeto y ayuda. Y todo lo que hemos dicho hasta este momento, de nuevo, ha sido dicho en este orden, no de forma arbitraria, sino porque este es el orden de las prioridades. Hablamos primero de la mujer en Cristo, porque esto es lo primero que tú, hermana, debes considerar, tu vida espiritual. Si tú no estás bien en Cristo, cimentada en Él, unida a Él, en santificación, perseverando en santidad, entonces no podrás desempeñar bien tu papel como madre o como esposa. Eso es primero.
Después, hemos mencionado a la mujer como esposa. Esto ya lo hablamos. Pero ahora vamos a considerar a la mujer como madre. Y era importante mencionar primero la mujer como esposa. Porque si la mujer no está bien con su esposa, entonces su maternidad no va a funcionar adecuadamente. Bueno, consideremos ahora a la mujer como madre. En la consideración de la mujer como madre hay solo una cosa que debemos mencionar. Quizás no que debemos, pero que vamos a mencionar. Hay muchas cosas que podemos mencionar, pero una que mencionaremos en esta ocasión es la educación. Tenemos que decir antes que el principal responsable de la educación en el hogar es también el varón. Es el varón porque él es el principal responsable de todo el hogar, del proyecto familiar. Sin embargo, sucede que como él también es responsable de proveer para la familia, entonces él pasa largos lapsos sin estar en casa, sin tener la oportunidad de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? El varón tiene que tomar la decisión de delegar autoridad a su mujer para que ella tome decisiones en su ausencia, para que su mujer decida qué y cómo educar a estos niños, porque él va a estar afuera quizás mucho tiempo consiguiendo provisión para su hogar. Y entonces él delega su autoridad. Así que cuando papá no está en casa, mamá es la autoridad máxima sobre los hijos. Pero cuando papá llega, papá es la autoridad máxima sobre los hijos. Y evidentemente ambos tienen como autoridad máxima a Dios. Así que mientras tu esposo no esté, amada hermana, la responsabilidad de la crianza y la educación recae sobre ti. Deuteronomio 6, versículos 5 al 9, dicen esto. Después de que en Deuteronomio se escribe por primera vez lo que conocemos como el gran mandamiento, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de que se dice esto, continúa con esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, después de que se nos da el gran mandamiento, amar a Dios con todo lo que somos, se dice que debemos, en primer lugar, antes de decir que debemos repetir